Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar hoy día con la última parte del repaso de administración de sistemas operativos en la red. Vamos a hablar de la programación en la Shell, también lo que se llama Shell Script. ¿Qué significa hacer un script? Un script viene a ser un guión, es decir, un programa que se almacena en un archivo texto que después se va a ser ejecutado. Entonces, ¿qué puntos vamos a ver? Vamos a ver introducción al Shell Script, el lenguaje Bash, variables, pasos de argumento en línea de comandos, ingreso de datos, evaluación de expresiones, manejo de cadenas, estructuras condicionales, bucles, creación de menús, creación de funciones personalizadas, ejecución de comandos y terminación de programas. Eso es lo que vamos a ver de lo que es la Shell. ¿Para qué sirve la Shell? Sirve cuando no hay otro lenguaje de programación de alto nivel. Es más sencilla y potente y lo que hace es ejecuta las tareas básicas, muy básicas, como son CP, como son MV, LN-S, etc. Es decir, vienen a ser órdenes que se utilizan en el comando de la shell como intérprete de comando. Se puede crear esas órdenes, se los puede eh, guardar en un archivo y entonces cada vez que se ejecute ese archivo, se van a ejecutar esas órdenes que tengan ahí. Por ejemplo, aquí tenemos uno más básico, que es el que hace el hola mundo, ¿no? Para invocarlo, se hace con punto barra, a no ser que tengamos eh, a no ser que tengamos la ruta completa en el path y ahí solo ponemos el nombre, ¿no? Bien, vamos a hacer a ver un hola mundo. Voy a ver en el directorio bin si yo tengo la shell bash o la tengo la sh o cuál tengo. A ver, vamos a ver cd bin y acá vamos a hacer ls si está la bash. Tenemos ahí bash. También tenemos todo lo que tenga sh son los tipos de shell que tenemos en nuestro sistema, ¿no? Tenemos la rsh, remote shell, ssh, shell remota segura. Tenemos sh, tenemos bash, tenemos chsh, tenemos dash. Son diferentes tipos de shell. Las que nos interesan son sh y su evolución que viene a ser bash, que prácticamente están en todos los dispositivos. Entonces ya sé que tengo bin bash. Entonces me voy a ir otra vez al directorio de script. Y aquí voy a crear uno. Hola, mundo.sh. Y aquí lo que vamos a hacer es numeral admiración. Y acá se pone bin.
bash, ¿no? Después lo que voy a tener una variable h, que es lo que va a tener la cadena hola mundo. Y después lo que voy a hacer un hecho de esa variable, ¿no? De mi programa, lo guardo, le doy permiso de ejecución y lo ejecuto. Ya, y tiene mi hola mundo, ¿no? Entonces, es básicamente eso, utilizar los comandos que hay en la shell, ¿no? Entonces aquí lo tenemos ya, ese mismo programa en mucho. Se le puede poner, se recomienda que se ponga la dirección de la shell que queremos ejecutar, pero no es imprescindible. Y también se puede utilizar ya sea con el tipo de shell y el nombre o con la redirección de entrada con el tipo de shell, ¿no? Entonces se puede hacer esto, se puede ejecutar sin permiso de ejecución, solo con lectura. Si es que se invoca explícitamente a la shell, ¿no? Entonces, y por ejemplo, en vez de hacer esto, yo podría hacer bash y me sale ese resultado. Si yo quisiera utilizar sh, que es otra shell, también lo reconoce. Si quiero utilizar dash, también lo reconoce, ¿no? Es que es una orden muy básica, el hola mundo. Bien, cuando nosotros queremos hacer como administradores de red un pequeño programa, entonces vamos a utilizar un lenguaje como el bash, ¿no? Algo sencillo. Bash es una shell completa que tiene un lenguaje de programación bastante poderoso. Para crear un programa en bash se crean scripts, que son archivos de texto interpretado. Los scripts en bash deben tener permiso de ejecución, normalmente van a tener 755. ¿Y cómo se define una variable? Igual que hacíamos antes, que la variable entorno, se le pone el nombre de la variable el igual. Por ejemplo, nosotros teníamos una variable que se llamaba h y le asignábamos entre comillas hola, ¿no? Bien, el nombre de la variable no deberá contener espacio en blanco. Para acceder e imprimir una variable previamente creada se lo hace con el nombre de la variable precedido por el símbolo de pesos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si das 30, se hace hecho de datos. Si se quiere utilizar el tipo de datos cadena, se deberá poner entre comillas, ¿no? Oración igual a hola mundo, por ejemplo. Bien, continuamos. Eh, Pasa argumento por línea de comando. Por ejemplo, queremos hacer una suma. Fíjense que para las operaciones de suma se tiene que hacer con doble paréntesis. Si es que se utiliza sh, si se utiliza la bash, es con unos corchetes, ¿no? Y acá tenemos la suma es y se pone el nombre de la variable. ¿Y cuáles los argumentos? El script va a ser el $0, si es que lo llamas así. Si es que lo llamaras con bash, el bash sería el 0, este sería el 1, 2 y 3. Entonces, el script va a ser el 0, este va a ser el peso 1, este va a ser peso 2 y así sucesivamente, ¿no? Son diferentes parámetros. Entonces vamos a hacer, a ver, una que, por ejemplo, reste dos números. Entonces vamos a crear una no resta.sh y acá vamos a utilizar bin bash. Y lo que hacemos es que en vez de pedirle al usuario, vamos a recoger los argumentos, ¿no? Entonces la variable A va a ser peso 1. La variable B va a ser
peso 2. La variable peso 0, esa variable viene a ser, ¿cómo les podría explicar? Eso viene a ser, la llamada, ¿no? Al script, el punto barra el nombre del script. Entonces yo voy a hacer una suma en C que va a ser igual a A más B. Entonces aquí voy a hacer un hecho. La suma de peso A y peso B es peso C. Y acá puedo poner todo hecho menos n para que no salte línea. Todos los parámetros son, a ver si no me da falla por el acento, hecho peso asterisco. Bien, vamos a guardarlo. Vamos a salir. Vamos a darle los permisos. Ah, yo lo que quería era una resta, ¿no? Ya, ahí se modifica, se sale, ya tiene los permisos, vamos a ejecutarlo. Un bash, por ejemplo. Y acá le tengo que poner yo, por ejemplo, un 8 menos 5, ¿no? Me tiene que dar 3. La resta de 8 menos 5 es 3. Todos los parámetros son 8 y 5. Bien, entonces ahí tenemos. Voy a editar a ver. Hay otra variable especial también, que es la eso está así, una interrogación. Vuelvo a ejecutar. El valor 0. Creo que esa es la última llamada a una función, ¿no? Y como no hay función, da 0. Ya. Entonces ahí tenemos, no, el programa que hemos ejecutado con paso de líneas de argumentos. Pesos asterisco son todos los argumentos concatenados. Pesos numeral viene a ser la cantidad de argumentos. Y pesos signo de interrogación, el valor devuelto por el último programa dentro del script. Es decir, viene a ser como un receptor de una función. Normalmente nosotros tenemos un return para las funciones. En cambio aquí se llama la función, no retorna nada. Y después de la reunión de la función, se llama a este de acá. Y entonces se tiene los datos, ¿no? Del último cálculo. Tenemos también un comando que se llama read, que sirve para leer datos, ¿no? Si ya hemos visto, la opción "-n" del hecho hace que no se salte línea, sino que en la misma línea sea lo que se pide la información. Tenemos acá un sistema de expresiones aritméticas, se puede hacer también así, con el corchete. Esto sobre todo sirve para bash, el doble paréntesis es para sh, pero hacer bash una evolución de sh, entonces también lo hace. Entonces tenemos acá para hacer operaciones numéricas, tenemos acá algunas operaciones, ¿no? Suma, resta, negación, multiplicación, división, resto, movimiento de bits, mayor igual, menor igual, menor que, mayor que, igualdad o desigualdad, un AND, un OR exclusivo, un OR normal, un AND lógico y un OR lógico, ¿no? También hay operaciones que se pueden evaluar sobre archivos y directorios. -D si es un directorio, -F si es un archivo común.
menos S si el largo del archivo es mayor que cero, menos R si el permiso de lectura está activado, menos W si el permiso de escritura está activado y menos X si el permiso de ejecución está activado. Aquí tenemos algunas operaciones. Por ejemplo, si es igual, para comparar dos valores, sería con esta operación, menos EQ. Si son distintos, menos NQ. Si es mayor que, es con menos ET. Si es mayor, se puede utilizar así, pero se utiliza el doble de paréntesis. Si es menor o igual, es con menos EE, entre corchetes. Si es mayor o igual, se puede utilizar este símbolo. Si es menor o igual, LT. Perdón, si es menor que LT. Y se pone entre corchetes. Y también el otro menor que es con este símbolo de menor, pero entre doble paréntesis. Y también tenemos menor o igual, que puede ser utilizado así con este mnemotécnico o puede ser utilizado con los símbolos. Con los símbolos es con doble paréntesis y con el mnemotécnico es con corchete. Bien, a ver, vamos a tratar de hacer un ejercicio de número. Vamos a hacer el dígito mayor. Entonces, ¿cómo es el dígito mayor? Dígito mayor, a ver, ¿qué voy a hacer primero? Primero tengo que pedir, ¿no? Los valores. Los valores. Entonces voy a decirle 8 menos n, deme el número. Y aquí él me va a decir un número. Y aquí lo voy a poner Riyadh. Y Riyadh va a ser el número que yo quiero. Por ejemplo, va a ser num. Ahora, yo lo que tengo que hacer es encontrar los dígitos, ¿no? Sacar uno por uno. Y también tengo que hacer una comparativa. Entonces voy a hacer if. Si el número es menor que 0, el número es menor que 0, entonces se borró. Y se borró. Otra vez.
Si el número es menor que 0, lo que yo voy a hacer es quitar algo. Entonces lo que yo voy a decir es que a nn va a ser igual a número multiplicado por menos 1. Y de acá se pone fin. Ya. Ahora lo que voy a hacer es voy a ir haciendo unas repeticiones. Voy a hacer unas repeticiones. Entonces, el bucle más sencillo es while mientras nn es mayor que 0. Entonces voy a hacer do y do. Entonces el dígito mayor, va a ser igual a peso nn módulo 10, ¿no? Y nn va a ser igual a peso nn dividido 10. Entonces lo que voy a decir acá es si voy a sacar el nuevo dígito, va a ser igual a el nuevo número módulo 10. Es decir, si ese nuevo dígito es mayor que el dígito mayor, entonces lo que yo voy a hacer es al dígito mayor le voy a asignar el nuevo dígito. Caso contrario no voy a hacer nada y voy a ir desgastando el número. El nuevo número va a ser igual a nuevo número módulo 10. Entonces ahí voy sacando y después voy a hacer un hecho menos n. El dígito mayor es, acá le pongo hecho peso nuevo dígito mayor. Vamos a grabar, vamos a salir y vamos a darle permiso. Vamos a ejecutarlo. A ver que me dé error. Deme un número. Por ejemplo, el dígito. Ahí el dígito mayor viene a ser 7. Error sintáctico inesperado. Don me dice. Un error en el don. Código. Vamos a cambiar un poco. Vamos a ejecutar otro comparativo. Voy a utilizar este de aquí. Ingeniero, en los últimos ciclos parece que le falta el fin, ¿no? Para cerrar. No. Aquí, este es su fin. Ah, fin, ¿no? Sí.
Sí, estaba mal escrito. Ya, gracias. Vamos a ocupar otra, otra simbología, a ver si así me agarra. Acá también. Más de todo se me hace que es por esto. Vamos otra vez. Ya ahora sí. Ya. Ahora, línea 6 no existe archivo o directorios. Línea 13 orden no encontrado y me sale un resultado cualquiera. Vamos a ver, línea 6, línea 13. Aquí me sale un error. Y aquí me sale el otro error. A ver, voy a imprimir que lo haya leído el NUM. En lugar de eso, si me lo ha leído, pero en la línea 7 dice orden no encontrado. Parece que le falta el signo de peso, ingeniero, ahí debajo de eco, es donde dice NN igual a num. Acá no, ¿eh? Claro, para acceder a la variable tenés que tener el peso. Ya, ese es uno. Muy bien. ¿Y qué más puede ser? Bueno, de momento es. Sí, ese era un error. Un número cualquiera. Y ahora, en la línea 7 y en la línea 14, y me sale que sigue siendo el 2. La línea 7. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orden no encontrada, me dice mi mismísimo if. La línea 7 no sería arriba del if, ingeniero. Ah, no, no, no. No, esta es la línea 7. Está bien. Estoy haciendo. Tengo que tener eso. No tener probar que es bien quisquilloso con la sintaxis comparado con otros lenguajes que nosotros conocemos. Tiene que tener espacios ahí. Y creo que ahí está bien. No existe archivo o el directorio. Y se da un bucle infinito. No me está reconociendo la línea 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
que estoy. Si quiero utilizar yo la simbología, esta sí o sí tengo que tener, sí o sí tengo que tener los paréntesis. Acá. Aquí tendría que utilizar el greater less o el minor o el mayor si quisiera yo utilizar el doble, los corchetes. Tengo que utilizar esto para utilizar los símbolos relacionales. Ahora sí ya no tiene que ir en línea 7. Me va a dar seguramente más adelante otro error. Ahora se hizo un bucle infinito. Ahora acá también en el while. Tiene que ser así. Sigue dando. Ahora sí me da un bucle infinito. Y estoy desgastando. Sí, estoy desgastando el número. Ya. El asignado. Vamos a hacer un print acá. A ver si es que hasta este punto ya todo correcto. El dígito mayor. Y vamos a ver también el número. Debe tener el valor absoluto del número que se ha pasado. Y vamos a ver hasta ahí. Ya saca el 3 y saca el número 23. En el igual tenemos un problema. No creo que sea esto. Se cuelga ahí. Bien. Entonces, hasta aquí está bien. Pueden ingresar. Y ahora en el ciclo while vamos a ir imprimiendo. Voy a ir imprimiendo el nuevo dígito. Y también voy a ir imprimiendo el nuevo número. Que debería ir el uno con los últimos dígitos y el otro debería hacer irse incrementando. Ajá. Wow. Siempre se queda el 3, siempre se queda el 3. Significa que no estoy decrementando, ¿no? Tal vez estoy comparando yo con, a ver, aquí le saca el 3. Y si el nuevo dígito es mayor, entonces ya está bien, pero el
nuevo número. El nuevo número no se está. Y No, si en ese sistema ese num arriba dice que es menor a cero, ¿está bien? está bien eso. Mm. Esto de acá es así. Sí, sí, güey. Estoy haciendo no estaba haciendo el dip, estaba haciendo el mod. Pero igual no debería correr tan infinitamente. Ya. Eh, ya me da un error en la línea 26 ahora. La línea 26. Aquí me da un error. Ya no hace bucle infinito significa que está haciéndolo bien, pero acá hay un error de una operación. ¿Cuál puede ser ese error? Porque no veo yo bien. Otra vez, a ver. Error sintáctico cerca del elemento inesperado DOM. Ah, otra vez eso. Ya. Listo, mayores 4 ya funcionó. Y ahí se fue decrementando, ¿no? 2, 34, 23, 2 y 0, ¿no? Ese 0 no debería mostrar. No debería mostrar ese 0 porque lo muestra. Ah, ya, sí, sí, está bien. Entonces te lo voy a borrar y no pasó nada aquí, ¿no? Y ahí tenemos entonces el código de un mayor, ¿no? Busca un mayor. Tiene una mirada un par de minutos. Es muy quisquilloso con la sintaxis. Tanto, por ejemplo, aquí queríamos utilizar el corchete. Y con el corchete, por ejemplo, en vez de utilizar menor, tendría que utilizar menos LT, letter tan, ¿no? Menor que. Y acá en vez de utilizar mayor, tendría que utilizar menos GT, greater than. Pero para utilizar los símbolos que conocemos es doble paréntesis. Y de ahí, bueno, ¿qué más? Este phi, que no lo pillaba, ¿no? Que un compañero me dijo, ya, siempre se cierra con un phi, no se cierra con un if. Tiene un par de minutos una mirada, una lógica normal de un mayor, ¿no?
Bien, vamos a continuar. Entonces tenemos estos operadores. Fíjense, cuando es con corchete, se tiene que dejar un espacio. La variable se pone entre comillas y el signo también se deja espacio. Y se pone si es igual, si es distinto, si es mayor que, si es mayor igual, si es menor igual. En cambio, cuando ponemos doble paréntesis, se puede utilizar los símbolos que nosotros conocemos. Y ahora vamos a hablar sobre cadenas. Como nosotros vemos la longitud de una cadena, utilizamos esta forma con el peso numeral cadena. No hay otra forma de hacerlo también con expresiones regulares, pero es un poco más complejo. Como nosotros vemos también la posición o el índice de una cadena en una subcadena, entonces se hace con lo que viene a ser match, XPR match de la cadena entre doble comilla y la subcadena entre comillas simples. Fíjense acá que acá cuando se hace el hecho se tiene que utilizar la comilla diagonal para que esta expresión se ejecute, ¿no? Y ahora acá adentro, esta cadena y esta subcadena puede tener así expresiones regulares. Esto de aquí significa que va a buscar desde la A hasta la Z, esto cualquier cosa después, y un punto, un solo carácter y un 2 al final, ¿no? Entonces, vamos a utilizar el match, pero esta XPR lo que vamos a hacer es ponerlo entre comillas diagonal para que se pueda utilizar. ¿Cómo extraemos una subcadena? Con pesos, cadena, posición inicial y la longitud. No, cero va a ser, si nosotros ponemos solamente la posición y no la longitud, va a extraer toda la cadena. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, 7, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ubicar en la 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y a partir de ahí en adelante lo va a copiar porque no tiene límites. Si hicimos 7, 3, 7, 8, 9, solo esos 3 va a extraer. También podemos tener nosotros símbolos negativos. Nos dice los menos 4 últimos, los menos 3 últimos sin incluir. Es decir, que va a ir sin esto. Después tenemos desde la posición menos 4, dos caracteres. O sea que va a sacar este, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y solo dos caracteres. Ya, entonces, en este caso decíamos de la posición 7, un carácter, ¿no? Entonces, tenemos ahí para sacar, ¿no? Bien, también podemos nosotros utilizar substring, que es lo mismo que lo anterior para ver una cadena, una posición y una longitud, ¿no? Lo mismo acá. Entonces vamos a traer la cadena, la posición, la longitud. Podemos también hacer un match para extraer su cadena y es otra forma también se puede hacer con este tipo de expresiones, ¿no? Fíjense acá, utiliza de hecho eso y la expresión. En vez de utilizar aquí, este, en vez de utilizar el peso y el paréntesis, utiliza aquí la comilla diagonal para ejecutar, ¿no? Lo complicado de las shells que tienen un estándar un poco confuso. También podemos utilizar esta otra lógica para sacar sus cadenas, ¿no? Pero más fácil para nosotros hacer esto por posición, posición y longitud. Y podríamos sacar, pero la subcadena que existe en la cadena, pero no tiene sentido, porque si sabemos que existe, entonces ¿para qué la vamos a sacar, ¿no? ¿Cómo borramos una subcadena? Utilizamos peso, eh, peso llave
cadena, numeral, subcadena, ¿no? Busca la coincidencia más corta y si hacemos con doble numeral, buscará la coincidencia más larga. Por ejemplo, aquí mi expresión es A numeral C. Significa que todo lo que hay entre una mayúscula y una C la va a buscar. Entonces va a haber una cosa que va a ser más corta, ¿ya? Hasta esta C mayúscula llega. Y la otra que es más larga llega hasta esta otra C mayúscula, ¿no? Por eso te queda acá 1, 2, 3, 4 hasta el final. Y en cambio en la que es más larga solo te queda ABC, ¿no? Entonces eso sirve para borrar una subcadena que está utilizando expresiones regulares. Ese metacarácter asterisco se reemplaza por otros dígitos que tengamos. También nosotros podemos podemos borrar también signo de, con el signo de porcentaje, ¿no? Entonces aquí tenemos para borrar una subcadena de diferentes formas. Tenemos numeral, doble numeral, tenemos porcentaje y también tenemos el doble porcentaje, ¿no? Y hace exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, para reemplazar es la cadena barra buscar, lo que va a buscar barra reemplazar. Reemplaza la primera coincidencia. Si le doy doble barra, lo que hace es reemplazar todas las coincidencias que yo encuentre, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí que si le ponemos el numeral, solo va a ser el reemplazo si la primera a buscar está coincidiendo con el principio de la cadena. Y en lo que viene a ser el buscar con el número, con el porcentaje, es si coincide con el fin. Se me había olvidado aquí la diferencia entre estos dos borrados. El uno borra desde el comienzo y el otro va a borrar desde el final, ¿no? El doble porcentaje. Tenemos acá mayúscula y minúscula. Si ponemos al acento circunflejo, se va a capitalizar el primer carácter. Si se pone el doble acento circunflejo, va a capitalizar todos los caracteres. Si se pone una coma, lo va a poner todo en minúscula. Y si se pone doble coma, si se pone una coma, solo el primer carácter. Y si se pone doble coma, toda la cadena. Como nosotros vemos, si una cadena contiene una subcadena, se puede hacer con un if, por ejemplo. If cadena es igual a asterisco y entre comillas la subcadena asterisco, ¿no? Significa que hay datos adelante y atrás. Entonces, si es que esto pasa, sí hay la subcadena entre la cadena. En Bash hay errores de tipado, ¿no? Porque es un lenguaje tipado, pero no es fuertemente tipado. Ciertas construcciones dan lugar a errores. Por ejemplo, tenemos que la comparación es igual entre cadenas, pero no es menos EQ, que eso se utilizaba para números cuando utilizábamos el corchete, ¿no? Aquí en cadenas fíjese doble corchete para utilizar. Y entonces doble igual son sinónimos. Y el operador distinto es numeral igual. Aquí tenemos un ejemplo que tenemos una cadena que se llama foo y otra bar. Y decimos si son iguales o no, se compara con el signo de igual. Si las dos variables son también distintas, aquí en el primer caso, las dos variables son distintas, en el segundo caso, las dos variables son iguales, en el tercer caso, las dos variables son distintas utilizando doble igual, y en el último caso, como son distintas, entonces va a decir que las dos variables son distintas, que es el caso verdadero, ¿no? Del if este. Entonces, ¿cómo manejamos cadenas? Pues con doble corchete. El funcionamiento es distinto porque tiene un encontrado, una coincidencia de patrones. Por ejemplo, tenemos un archivo que se llama foto.jpg y decimos si es que el file name es diferente a asterisco.gif, entonces el archivo no parece un GIF.
le va a dar como resultado el archivo no parece un GIF. Si las expresiones son compuestas, se puede utilizar operadores "-a" para el ilógico y "-o" para el o lógico. En cadena se utiliza "-a" o se utiliza "-o". Y tenemos que puede ser equivalente el doble ampersand o el doble pipe para esto mismo, pero ahora va con doble, fíjense, va con doble signo de corchete, ¿no? Y eso es complicado, ¿no? A veces se utiliza doble signo de corchete, doble paréntesis, etcétera. Acá, por ejemplo, cuando utilizamos el AND y el OR lógico, en lo que viene a ser números, se utilizaba de otra forma. Se utilizaba el ampersand y se utilizaba el pipe, ¿no? Aquí, en cambio, se tiene que utilizar doble ampersand o doble pipe, o se puede utilizar también "-a". Se puede utilizar "-a" si es que estamos utilizando simple corchete, y doble ampersand si estamos hablando de doble corchete. Bien, entonces en Shell también tenemos estructuras, ¿no? Es un lenguaje estructurado. Entonces tenemos estructuras que son tanto estructuras condicionales, estructuras repetitivas y estructuras condicionales repetitivas, y también tenemos manejo de funciones y procedimientos. Bien, aquí entonces tenemos una expresión de if expresión, entonces acción, el if, igual que Python, expresión, ten, todas las acciones así hasta que el último else y la acción, y se acaba con un fin. Tenemos la estructura case. La estructura case sirve case expresión in, y ahí se le da diferentes casos que puede tener la variable, ¿no? Por ejemplo, comando, y para acabar el caso, para empezar el caso es el valor que puede tener con paréntesis de cierre, y de ahí todos los comandos, y para acabar el caso se pone doble punto y coma. Después otro caso, después el caso por defecto. Por ejemplo, el caso por defecto viene a ser el asterisco, paréntesis de cierre, similar al else de este caso. Y ahí se ponen los comandos, y también para acabar el caso doble punto y coma. Se cierra el case con la instrucción exact. Tenemos los bucles. Los bucles se pone while, la condición, dependiendo si va a ser doble corchete, si va a ser un corchete, si va a ser doble paréntesis, eso depende del tipo de datos que estemos comparando. Empieza con un do y acaba con un don. Tenemos también, eso va a ser mientras se cumpla la condición. Tenemos otra estructura que es parecida a un repeat en Pascal, que se llama until condición, ¿no? Hasta que se cumpla la condición, va a ser las acciones, también se hace do, don. Es decir, que para cuando esa condición no se cumpla, ¿no? Hasta que se cumpla una condición, perdón. Por falso, el until sigue funcionando, y por verdadero sale, al revés de while. Para salir de un bucle se puede utilizar el break. Por ejemplo, si tenemos un bucle infinito, podemos utilizar el break cuando se cumple alguna condición, y también podemos utilizar, para salir de una iteración, podemos utilizar lo que viene a ser continúa. Aquí tenemos bucle for i, in, y acá podemos límite inicial y límite final y las acciones. También puedo utilizar similar a C++, pero con doble paréntesis. Acá el inicializador, la comparación y el incremento. Y también podemos tener una lista de valores, entonces va a imprimir en cada uno de los valores, se va a ir posesionando. También podemos tener una variable de tipo lista, y va a imprimir los iésimos elementos de esa lista o vector que tengamos, ¿no? Tenemos aquí también cómo vamos a crear menú. Se pone select variable in opción 1, 2, 3, 4, etcétera, y hacemos las extensiones, ¿no? Entonces hacemos acá select opción in hola mundo o adiós mundo, entonces do, y opción es igual a hola mundo, ten va a ser algo, el if opción es igual a adiós mundo va a ser otra cosa, y acá se acabó el if, y eso empieza con un do, el select, y acaba con un don, ¿no? Esto para hacer menú. Y para hacer lo que viene a ser funciones, se trata de la siguiente forma. Se utiliza mi función y se pone
las diferentes sentencias y si queremos que devuelva un valor, le ponemos return y el valor a devolver, ¿no? Esto es opcional. Y acá la llamada se llama mi función y se pone los parámetros a continuación, ¿no? De la función que está haciendo llamada. Ya no se lo pone entre paréntesis. Y acá, ¿cómo se obtiene? Se obtiene igual que los parámetros para obtener esa función. Y para ejecutar un programa Excel y para terminar un programa con Excel, ¿no? De un valor. Bien, entonces ya saben todo lo que viene a ser la bash. Vamos a hacer un ejercicio de cadena, ¿ya? A ver. ¿Qué ejercicio de cadena? A ver. Vamos a hacer contar palabras. Ya, para mí, contar una palabra, lo que hago es yo veo si el carácter en que estoy parado no es espacio y el que le sigue es espacio, entonces para mí es es un contar palabras, es decir, es una palabra más, se puede decir. ¿No? Entonces, mm, a ver, operaciones de cadenas. Ingeniero, dentro de así del código uno puede poner comentarios que no tome en cuenta, así. Claro, se puede. A ver. Y entonces para poner comentarios con el numeral.
Bien, entonces yo decía, para mí una palabra es cuando está uno que no es espacio seguido de uno que es espacio. Pero, ¿cómo yo hago para pedirle? Lo primero lo que voy a hacer yo es, aquí le voy a decir, denme una cadena. Denme una cadena. Y aquí voy a leer cadena, ¿no? Entonces yo a esta cadena le voy a asignar la cadena seguida de un espacio para que el último carácter no falle. Entonces ya cuando yo haga el tamaño, que va a ser igual a peso numeral de la cadena, y yo imprimo el tamaño, entonces me va a dar un carácter más de lo que yo he ejecutado, ¿no? Por ejemplo, tengo una cadena, hola mundo, tiene 10 caracteres, entonces me tiene que decir acá, ya, me tiene que decir 11, pero tengo que obtener este valor. Bien, entonces otra vez, hola mundo, y tiene 11 caracteres. Bien, entonces yo lo que voy a hacer simplemente es voy a recorrer la cadena. ¿No? Entonces lo que yo voy a hacer es, ¿dónde está? Acá. Voy a decirle lo que yo tengo que saber si el carácter actual es no espacio y el carácter siguiente es espacio. Entonces ahí yo voy a considerar que es una palabra, ¿no? Entonces el contador de palabras va a empezar en 0 y va a tener un índice que va a empezar en 1. Este es es una palabra reservada. Bien, entonces aquí, entonces voy a decir mientras el índice sea menor que el, el tamaño. Mientras el índice sea menor al tamaño, perdón. Así que es lo que yo voy a hacer. Voy a decir sí. Tengo que sacar el carácter actual, ¿no? Y el carácter siguiente. Voy a sacar el carácter actual. Va a ser igual a qué. Ahí yo lo que voy a sacar es una cadena, ¿no? La voy a recortar. Entonces le voy a decir es igual a. Y acá le tengo que poner yo los índices, ¿no? Yo lo que quiero es de la posición y décima. Quiero que me saque un carácter. Entonces voy a decir de la cadena que se llama cat. La cadena que se llama cat. De la posición y décima, posición índice, quiero que me saque un carácter. Es el carácter actual. Y en cambio, si yo quiero el carácter posterior, va a ser igual a esto, ¿no? Va a ser igual a peso. La cadena, voy a sacar un carácter, pero acá voy a sacar yo, ¿desde dónde? Voy a sacar desde la posición índice más 1. Entonces ya tengo yo el carácter actual y el carácter posterior, ¿no? Entonces voy a poner el carácter actual y voy a poner acá carácter posterior. Voy a decir sí. Acá voy a hacer la comparativa de cadenas. Entonces lo que yo voy a hacer acá, voy a decir si el carácter es espacio y el carácter posterior es diferente de espacio.
Entonces yo lo que voy a poder ejecutar. Entonces voy a decir sí. Si el carácter actual es igual a espacio, no, es diferente, perdón, a espacio, y el carácter posterior es igual a espacio, entonces acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá yo tengo que modificar el contador de palabras, ¿no? El contador de palabras va a ser igual a contador de palabras más 1, ¿no? Y después lo que yo tengo que hacer es recorrer el índice, va a ser igual a el índice más 1. Y ahora voy a imprimir acá la cantidad de palabras que es, y ahí le voy a imprimir cantidad de palabras. Entonces, vamos a ejecutar, a ver qué sale. Una palabra, hola, mundo cruel, y me sale un mogollón de errores, ¿no? En la línea 15, errores, me falta un corchete, dice falta corchete. Entonces hay que corregir eso, como les decía, ¿no? Las complicaciones vienen a ser las formas de cómo se tiene que escribir, ¿no? Las expresiones regulares. A ver, falta un corchete, dice falta un corchete, dice falta un corchete. Todas las líneas 15 están mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Acá. Pero está utilizando la opción menos A. Vamos a ver ahora. Bien. Ahora otra vez. Aquí tengo que ponerle el peso. Porque estoy mostrando el valor, no estoy asignando. Y acá voy a hacer hola, mundo cruel. Y me dice la cantidad de palabras es 16. 16. 16 tengo cantidad de palabras. Y si digo hola mundo, me hace el 10. Ah, está como haciendo válido siempre el resultado de la comparación. Vamos a modificar a ver qué puede ser esta comparación que esté mal. Aquí le ponemos que está bien. Vamos a quitar este. Y a ver. Sigue saliendo 10. Siempre entra por verdadero.
siempre entra. A ver, ¿qué más puede ser? Poner, poner acá, entre comillas, para decir que es una cadena. Sigue entrando. Otra opción es utilizar doble corchete. Y utilizar, en vez de utilizar este igual, se utiliza el doble igual. Y en vez de utilizar el menos A, se utiliza el ampersand. Y sigue entrando, siempre sigue entrando. A ver, voy a imprimir acá. Peso, carácter actual concatenado con un espacio, concatenado con el carácter posterior. Ac post, ¿no? Ah, post se llama. Está bien, pues, está bien, sí, sí. Ac y post, ¿no? Primero tengo el O y el L. Y entra. Después tengo el L y la A. Después tengo la A y el espacio. Después tengo el espacio. O sea, está sacándolo bien. Pero en primer lugar empieza en la posición 0. Se empieza en la posición 0. Y tiene que ser menor a tamaño menos 1 sería. Pero ¿por qué entra? Me está, ahí sí me está haciendo que siempre está entrando por verdadero, aunque no sea verdadero. Siempre me está ejecutando. Siempre está entrando. No, no debería entrar, por ejemplo. Si el carácter actual es diferente del espacio y el carácter posterior es igual al espacio, ahí nomás debería entrar. Los otros casos no debería ingresar, ¿no? Y claro, se entra al contador de palabras. Está entrando siempre. ¿El carácter actual es diferente? Sí, es diferente. Pero el carácter posterior no es igual. ¿Y por qué está entrando? En ese if que usted menciona, ¿no será que hay que hacer paréntesis o hacer por separado los paréntesis o algo así? No debería, porque por algo es la expresión. Y debe tener todo aspectar y timbre. ¿Cómo dice? La AN está correcto, sí, disculpe. Sí, está correcto. El and en cadena es doble ampersand. A ver. ¿Qué más puede ser? A ver. No creo que sea esto. Vamos a probar Vamos a probar con esto de aquí. Ah, error sintáctico. Y si se operaba otro operador, me dice, ¿no? Que no puede ser utilizado. Bien, bueno. O sea, le voy a subir. Nos falta ver la parte de su programa. Es lo malo del Bash que no es totalmente uniforme. Entonces hay este tipo de errores porque hay algunos paréntesis que ya significan otra cosa. Entonces ya no hay mucho tiempo ya
verlo hoy día. Pero bueno, esa sería la lógica. Vamos a verlo el lunes. El día de hoy le voy a subir su práctico. Sí, le voy a subir su práctico. Ustedes breguen también. Ese práctico es un poco largo. Va a estar habilitado hasta el día miércoles. El día lunes lo que vamos a hacer este ejercicio, lo vamos a corregir. Vamos a hacer un ejercicio más de cadena y vamos a hacer un par de ejercicios sobre menús y también de su proceso. Eso sería todo por hoy. Nos vemos el día lunes, jóvenes. Disculpe, ingeniero, una molestia. Es que quería ver si había la posibilidad de que la tarea 7 lo pueda alargar aunque sea hasta domingo. Me pasa que igual ya tienen otra tarea, ¿no? Pero, a ver, puedo alargar hasta mañana a las 12 de la noche. Y así serviría, ingeniero. Ya. Mientras hasta mañana a las 12 de la noche ya le voy a subir ya. Le voy a subir tareas de esto. Ustedes también vayan bregando. Ahí vean. ¿Qué puede ser aquí? Este siempre me da true. Cosa que no debería hacer. Bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta lunes, ingeniero. Hasta el lunes, ingeniero.